noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a este webinar organizado por ESAM, transmitida en vivo por Meet y Facebook. Les recordamos que para la emisión del certificado deben registrarse correctamente e ingresar al grupo de WhatsApp compartido en los comentarios. Asimismo, la asistencia será registrada mediante sus comentarios. Esta noche presentaremos el webinar con el tema Tableros de control, dashboard para el sector público. Tenemos el honor de contar con la participación del magíster Bolaños Gamarra Jorge Eduardo, licenciado en Economía, con formación de posgrado en Diplomado en Economía Austríaca, Diplomado en Economía Aplicada, Diplomado en Educación Superior, Diplomado en Finanzas. También cuenta con especialización en Econometría Moderna y en Ciencia de Datos. Cuenta también con la maestría en Administración de Empresas con mención en Dirección Estratégica. También cuenta con la maestría en Economía Aplicada. Damos la más cordial bienvenida a nuestro disertante. Muy buenas noches, magíster. Tiene usted la palabra. Buenas noches, licenciada. Agradezco la presentación y también agradezco esta oportunidad de compartir nuestros temas con los participantes. Sin duda que es un tema importante, ¿no? Para pues el aprovechamiento de ciertas herramientas tecnológicas dentro de lo que serían, ¿no? Proyectos públicos y gestión en el sector público. Entonces, voy a dar inicio a la exposición compartiendo primero en pantalla una muy breve presentación de diapositiva, solo para poder pues comentar el tema, ¿no? Comentar un poco los conceptos básicos del tema. Entonces, nuestro tema, como bien mencionaba, ¿no? Amablemente la licenciada, es creación de dashboards para el sector público. Entonces, como bien sabemos, los dashboards son pues tableros de control o herramientas de visualización que tendrían que ayudarnos a reportar de una manera muy clara y dinámica ciertos indicadores clave, es decir, KPIs, lo cual puede ser en particular útil en la preparación y evaluación de proyectos públicos para el monitoreo y para la toma de decisiones, ¿no? O sea, sin duda que cuando un proyecto se está ejecutando es necesario hacer el seguimiento de los indicadores clave para evaluar ese proyecto y saber qué tan bueno es actualmente el rendimiento y la eficiencia. Ahora, ¿por qué sería especial o diferente la elaboración de dashboards en el sector público en comparación a dashboards empresariales en el sector privado? La razón sería que en el sector público las métricas más importantes para hacer el seguimiento de un proyecto o de una inversión pública no van a ser los mismos que en el sector privado, porque en el sector privado sin duda que es importante reportar dentro del dashboard KPIs como el ROA, el ROE, etcétera. O sea, indicadores de rentabilidad. Sin embargo, como es obvio, en el sector público no es lo más importante la rentabilidad, ¿no? Puede suceder que dentro de un proyecto hayan criterios que son más importantes, por ejemplo, la accesibilidad, el uso, la transparencia o la ejecución de recursos. Entonces tiene que haber una selección un poco especializada en cuanto a cuáles deben ser los KPIs que necesitamos utilizar. Esto se debe a que en el sector público, ¿no? Tiene que haber una mayor rendición de cuentas, tiene que haber pues una supervisión, incluso auditoría, ¿no?
Además de que el valor público está dirigido a eso, ¿no? A generar un beneficio para la sociedad. Entonces, la cuestión es cómo seleccionar y desarrollar métricas que reflejen justamente eso, el beneficio para la sociedad que se está creando, el valor social o público. Entonces, va a ser necesario para poder identificar estas métricas, cuestionarse sobre cuestiones como cuál debe ser ese beneficio para el ciudadano, cuáles son los objetivos estratégicos de ese proyecto o inversión pública y quiénes son los actores clave, no solo beneficiarios, sino también pues colaboradores, financiadores o supervisores, incluyendo ministerios, la Contraloría, evidentemente, otros municipios y bueno, la sociedad, ¿no? Entonces, el punto es ese. El punto es que los indicadores que elijamos reportar dentro del dashboard tienen que estar alineados con ese valor público, dentro de lo cual sin duda tendrían que entrar criterios también normativos, ¿no? Como los decretos, ¿no? Que se vinculan a lo que es la inversión pública y los indicadores que se tiene que utilizar como parte del proceso de monitoreo, ¿no? En la gestión pública, ¿no? En el contexto boliviano. Entonces, algunas preguntas que quizá podrían ayudar a seleccionar esos indicadores serían: ¿esta métrica va a ayudar a tomar alguna decisión? O sea, el hecho de que yo coloque esto dentro del dashboard puede favorecer el que se tomen mejores decisiones o es irrelevante. Es fácil de entender porque muchas veces al elaborar un dashboard pueden surgir gráficos o indicadores muy especializados que pueden ser atractivos o impresionantes, ¿no? Por su complejidad, pero si no son entendibles para funcionarios de diferentes áreas, entonces eso puede reducir su efectividad. Otra cuestión que sin duda es importante es: los datos existen, o sea, el dashboard que nos propongamos construir tendría que estar hecho en base a datos que sean accesibles, que estén disponibles y que por lo tanto los podamos cargar al modelo. Si esos datos son difíciles de acceder por razones normativas o por razones prácticas que no fueron medidos esos datos, entonces no valdría la pena hacernos la ilusión de que vamos a construir un KPI en base a esos datos. Y también tendría que haber responsabilidad respecto a cuáles son esas métricas. O sea, de quién dependemos para contar con la información para desarrollar esa métrica dentro del dashboard. Y por tanto, a quién le afectan las decisiones que se vayan a tomar en base a esa métrica, a partir de revisar, exponer ese dashboard, ¿no? Entonces, eso puede valer la pena tenerlo en cuenta. En cuanto a la manera de diseñarlo, tendría que ser evidente, ¿no? Que hay que tratar de mantener la simplicidad, que el KPI tenga un contexto claro, o sea, que el indicador que estamos seleccionando para hacer ese reporte
tenga un sentido, ¿no? Dentro del contexto de la institución o del proyecto. Siempre no es recomendable también hacer jerarquía visual, o sea, el hecho de las cosas más importantes, ponerlas con letra más grande y en un lugar más visible, y lo contrario con las cosas menos importantes. En la medida de lo posible, introducir semáforos o colores que señalicen el estado de algo. Vamos bien, vamos mal. Verde, rojo. Eso lo podemos colocar fácilmente, ¿no? Dentro de tablas o matrices ahí en el software. Y también, como es evidente, hay que tener cuidado, ¿no? De seleccionar gráficos correctos. Para una misma cosa pueden ser utilizables distintos tipos de gráficos, pero no todos ellos van a ser igual de claros. Entonces, siempre aspirar, ¿no? A utilizar el gráfico más claro y más eficiente. Posterior a ello, seguramente va a haber un proceso de mejora continua, ¿no? O sea, el dashboard va a estar ahí ya elaborado, va a ser reportado por primera vez y para eso puede ser bueno, ¿no? Probarlo, hacer una prueba piloto con un grupo reducido de usuarios para ver, pues, qué tan claro está el dashboard. ¿Es entendible? Tal vez es entendible solo para mí, pero para las otras personas de pronto yo no me estoy dando cuenta, ¿no? Que lo hice tal vez muy enredado en alguna parte. Entonces, por eso puede ser beneficioso realizar esa prueba piloto, ¿no? Con algunos colegas. Identificar, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué es confuso? ¿Qué métrica es irrelevante y nos está recargando el modelo cuando no aporta mucha información útil? Y seguramente en base a eso vamos a ir actualizando, retirando y añadiendo métricas y de esa manera el dashboard pues nos va a acompañar, ¿no? A lo largo del proceso del proyecto. Entonces no va a ser algo de un solo momento, sino va a ser algo que va a ir evolucionando junto con el proyecto. Entonces simplemente eso en cuanto a estas cuestiones conceptuales respecto a qué tiene de especial la construcción de dashboards en el sector público. Ahora, para salir un poco de la abstracción, vamos a ir a un sencillo ejemplo, para lo cual he preparado unos datos y un sencillo modelo en el software, en Power BI. Entonces, para eso primero vayamos a Excel para ver qué tipo de datos podríamos reportar, qué cosas valdría la pena recopilar. Entonces, básicamente tenemos 5 tablas. En los hechos tendrían que ser muchas más, pero en este caso, por plantear un ejemplo sencillo, tenemos 5 tablas. En la primera tabla aquí en el Excel, que está en una hoja, conviene poner los datos generales de los proyectos o del proyecto. En este caso, lo que tenemos son 3 proyectos de construcción. Uno es de construcción de un puente vehicular, el otro es mejoramiento de un camino vecinal y el otro es un sistema de riego. Entonces, podría ser que como institución estamos desarrollando o participando en 3 proyectos. Entonces, pues uno está en Potosí y 2 están en La Paz, cada uno con su municipio respectivo, la comunidad, la modalidad,
administración directa o contrato, la fuente de financiamiento, el presupuesto inicial y el presupuesto actualizado, porque puede ser interesante pues conocer, ¿no? Si fue necesario añadir más recursos, o sea, ha habido cambios en lo que se tenía previsto en cuanto a recursos necesarios. Fecha de Licenciado, inicio, disculpe, fecha final. no se ve la pantalla. ¿Está mostrando algo? Perdón. Ah, disculpas, parece que se salió porque cambié de pantalla. Ah, se me sale por la aplicación que no me está permitiendo. Entonces lo voy a poner así. Así se tendría que solucionar. Ahora sí. Ahora sí se puede ver. Entonces, simplemente decía que puede ser bueno poner los datos generales del proyecto o de los proyectos en una primera hoja, como es obvio. Segunda hoja, puede ser bueno colocar, o sea, recopilar la información y también hacer el seguimiento, ¿no?, de estos datos sobre el avance del proyecto. La fecha, el tipo de medición, o sea, si el dato de avance es programado o real, porque esa es la cuestión básica, ¿no? En proyectos públicos, no siempre lo real coincide con lo programado. Eh, entonces podemos poner unos porcentajes acumulados del avance, acorde a los hitos, porque cada proyecto va a tener sus hitos, o sea, acciones significativas, ¿no?, que vamos realizando. Entonces, básicamente la idea de esta tabla es eso. Por cada proyecto, sus hitos. Y respecto a esos hitos, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es el porcentaje de avance para ese hito? ¿Y cuál fue el avance en ese mes? Para ver globalmente cuánto hemos avanzado en este hito y cuánto hemos avanzado tan solo en ese mes. También indicar el responsable y pues puede ser bueno también añadir algunos comentarios, ¿no? Entonces, la idea es tener una hoja con el avance. ¿Se puede ver la pantalla o todavía hay alguna situación por la que no se ve? Ok, excelente. Gracias por confirmar. Entonces, continuamos. En la tercera hoja puede ser bueno, por ejemplo, registrar los datos financieros, es decir, la ejecución. Por cada proyecto, registrar los movimientos financieros, que van a implicar un monto acumulado y un porcentaje del ejecutado. Y cada uno va a tener su código. Además de que van a tener su factura. A quién se pagó por la realización de esa compra o de ese pago, ¿no? Cada movimiento va a tener seguramente un proveedor. Entonces, lo que queremos hacer con esto es hacer un seguimiento
de cómo se fueron dando los pagos y cómo se fue ejecutando financieramente el presupuesto. Entonces, puede ser otra configuración, ¿no? La manera en la que está diseñada esta tabla, pero la idea simplemente es que una cosa es el avance y otra cosa es la ejecución financiera. Eso sin duda es clave analizarlo dentro del dashboard. En una tercera hoja puede ser bueno analizar los riesgos del proyecto, que es algo que sin duda está pues muy en boga hoy en día, ¿no? Hay que analizar qué está sucediendo con los riesgos operativos, climáticos, cuando corresponden, financieros, administrativos y técnicos. Entonces, cada uno de esos conceptos, cada uno de esos tipos de riesgo va a tener eventos. Diferentes eventos, diferentes cosas que sucedieron o que pueden suceder, forman parte de diferentes riesgos. Entonces, eso conviene anotarlo y también analizar. En este caso se supone que hicimos una especie de análisis cualitativo y les asignamos un estado y un impacto a cada uno de esos eventos, de esos riesgos. O sea, este evento sucedió, está en proceso de suceder, ya fue superado o puede llegar a suceder. Entonces la idea es esa, armar una tabla donde identificamos los eventos. Cada evento se clasifica como un tipo de riesgo y cada evento lo evaluamos cualitativamente según si si está activo y qué tan grande va a ser el impacto. Por ejemplo, el primero está activo y tiene un alto impacto. Entonces es preocupante. Mientras que el onceavo es abierto, o sea, todavía no pasó y es impacto bajo. Entonces ese no está tan preocupante. Esa sería entonces una manera sencilla de hacer un análisis de riesgo como parte de un proyecto. Por último, como algo complementario puede ser bueno una tabla con los comprobantes de los hitos, de las acciones que se han realizado, de las compras que se han hecho, etcétera, ¿no? Como parte de la transparencia. Entonces, en este caso, simplemente 5 tablas y cada una tiene un objetivo diferente. Entonces, teniéndolo así ya bien armado en el Excel, nos podemos ir a Power BI, al software. Entonces, como ustedes saben, Power BI es una herramienta para construir dashboards que consiste en que yo cargo mis datos desde una fuente y lo primero que tendría que hacer es irme aquí a transformar datos en la pestaña de inicio, que ese es el Power Query, donde tenemos que revisar que me cargó los datos correctamente. Las tablas que son de números las reconoce como números y las tablas que son de texto las reconoce como texto. Las tablas que son de fechas, que muchas veces son las más caprichosas, esas hay que también revisar que están como fecha. Entonces, revisar tabla por tabla que esté correcto.
que esté debidamente importado. Una vez que hemos corregido lo necesario, podríamos corregir simplemente con hacer clic acá. A la izquierda de cada encabezado, el icono sobre el tipo de columna. Y ahí escogemos la columna que le tendría que tener. Con eso lo podríamos corregir y también de repente, ¿no? Añadir columnas. Si quisiéramos añadir columnas, tendríamos pues que usar fórmulas. Aquí en agregar columna. Entonces, una vez hecho eso, cerrar y aplicar. Entonces, paso 1 ya hecho. Lo segundo sería irse aquí a la izquierda a vista de modelo. Aquí vamos a tener nuestras tablas, primero desconectadas entre sí. Entonces, lo primero que habría que hacer es definir de qué manera se relacionan entre ellas. Entonces, la idea sería hacer clic aquí en administrar relaciones. Y vamos a ir creando relaciones con este botón nueva relación. Y vamos a definir que, por ejemplo, la tabla avance se vincula con la tabla ejecución. Y escogemos el tipo de relación que tienen. Dependiendo si varias filas se relacionan con varias filas de la otra tabla. Una fila se relaciona con varias filas o varias filas se relacionan con una fila de la otra tabla. Dependiendo qué tantas veces se repite los elementos de la columna que usamos como llave. O sea, tienen que tener una columna compartida que está en ambas tablas y eso sirve de enlace. Entonces, en función de eso, vamos a escoger esta parte de la cardinalidad. Una vez hecho eso, tabla por tabla, se van a ir creando estas líneas. Estas líneas que vinculan cada tabla con las demás. Entonces, en este caso, se supone que estamos usando un modelo de tipo estrella, porque tenemos una tabla principal al medio y las otras son como sus ramas. Todas las tablas se conectan con esta tabla principal, que es la maestra. Entonces, cuando hacemos eso, se arma una especie de estrella. Por eso se llama modelo de estrella. Entonces, en eso consiste modelar aquí en Power BI, ¿no? O sea, el hecho de definir cómo se conectan las tablas. Eso es modelar en Power BI. De esa manera, el software va a saber cómo se relacionan los datos de una tabla con los datos de la otra tabla. Pero también ha despertado El momento que queramos graficar o que queramos calcular métricas. Es parte de una conducción para llegar al puente Guayaramerín-Guajaramín. Entonces, la nueva conexión con Santa Cruz. Todo un proceso. A ver, un momento. Hemos dado cuenta que tenemos quiero revisar esto. y a su vez también diversificar nuestro concepto de consumo. Entonces, es un aprendizaje. Ya, pediría por favor, si alguien está con el micrófono abierto, de momento lo cerremos, seguramente un poco más adelante vamos a poder hacer las preguntas. Ok, excelente, gracias.
Continuamos. Entonces ya hemos aquí en el software revisado que todo esté debidamente importado y que las tablas estén debidamente interconectadas. Con eso suficiente. A un nivel básico como para poder realizar nuestros gráficos, con eso tendría que ser suficiente para que podamos irnos acá a la vista de informe. Entonces, como ustedes saben, aquí tenemos una pantalla en blanco donde podemos ir añadiendo tablas y gráficos para reportar en base a nuestros datos y nuestras tablas. Entonces, aquí lo que sería recomendable es en una primera hoja, coherentemente con nuestro Excel, en la primera hoja mostramos los datos generales del proyecto o de los proyectos. Entonces, eso implica indicar, por ejemplo, cuál es el código de los proyectos, la localización, el nombre del proyecto, los responsables y la unidad ejecutora, que eso lo podemos poner en una tabla con simplemente jalar el objeto tabla desde aquí a la derecha, ¿no? En visualizaciones. Seleccionamos eso, seleccionamos tabla y yéndonos aquí a la derecha, tengo todas mis tablas y cada columna que tiene cada tabla. Entonces vamos a ir haciendo clic en las casillas y con eso podemos seleccionar qué columnas queremos añadir a la tabla. Entonces fue de esa manera, ¿no? Que en este caso creamos la tabla. La lógica es esa. Seleccionar el tipo de visualización y en base a eso seleccionar las columnas que queremos añadir. Con eso listo, vamos a ir generando estas nuestras tablitas. Entonces simplemente estamos reportando las características más generales de los tres proyectos. También estamos añadiendo unas tarjetas, que las tarjetas se pueden crear con el objeto tarjeta que está aquí a la derecha. Y de igual manera le vamos arrastrando a valor el dato que queremos reportar ahí en esa tarjeta. También vale la pena mencionar que puede ser bueno calcular algunas medidas, que las medidas son una especie de métricas que estamos calculando en base a alguna fórmula. Entonces, eso se puede crear yendo aquí arriba a nueva medida. En nueva medida, hacemos clic y nos va a abrir una barra de fórmulas donde vamos a poder anotar alguna fórmula para calcular esa métrica. Por ejemplo, yo tengo aquí avance real. Entonces, acorde al lenguaje de Power BI, eso se crea con la función calculate. Con eso le estoy diciendo calcular lo siguiente. Y le doy la función max. Max significa que va a buscar el máximo en una determinada columna.
Entonces le digo el nombre de la tabla que se llama avance 1 y la columna que se llama porcentaje acumulado. Y que tome en cuenta que tiene que ser un tipo de medición real. Entonces, con escribir esta fórmula acá y darle enter, ya me calculó esa métrica. Entonces, si quisiéramos, esa métrica la podemos mostrar acá a través de las tarjetas. Pongo la tarjeta, pongo avance real y me pone, ¿no? ¿Cuál fue el avance real? Entonces, en este caso fue 100%. Y así sucesivamente. Entonces, la idea simplemente es que usamos nueva medida para calcular nuestras métricas en base a los comandos y funciones que tiene Power BI. Entonces vamos a ir escribiendo nuestras fórmulas, generando métricas y eso lo vamos a poder añadir a nuestras tablas y gráficos si así lo necesitamos. Entonces el punto simplemente acá es que en esta primera hoja estamos reportando las características del proyecto. Esa simplemente es la recomendación. En una primera hoja poner eso. Segunda hoja, elementos que nos hablen sobre el avance. Entonces, lógicamente, lo más claro sería pues poner un medidor, este medio anillo, que es pues como el medidor de un automóvil, ¿no? Que nos dice qué tanto hemos avanzado en algo. Entonces, en este le estamos poniendo el avance físico versus el avance real. O sea, cuánto debíamos haber avanzado versus cuánto hemos avanzado realmente. Al poner eso, nos va a salir este gráfico que muy claramente nos dice, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? Llevamos un avance del 62,5%. Ese gráfico es recomendable. Luego es recomendable hacer la distinción, porque seguramente diferentes proyectos van a tener diferente nivel de avance. Entonces ponemos un gráfico de barras con el código del proyecto versus el avance real. ¿Cuál fue el avance real de cada proyecto? Entonces aquí muy claramente se ve que el que tiene más avance es el proyecto 2. Luego tal vez una tabla donde mostramos eso mismo, pero le añadimos una alerta. Podemos crear una columna de alerta, que eso se puede hacer a través de una fórmula de medida. Ponemos nueva medida y podemos poner esta fórmula. Es la función switch. Le ponemos true para que busque verdaderos, ¿no? Comparando estos umbrales. O sea, cuando la desviación del proyecto es menor a -10, estamos en estado crítico. Si no, si es menor a 5, estamos en riesgo, menor a 0 es atención y finalmente es correcto. Entonces, en base a la columna desviación, está evaluando en qué situación de alerta estamos. Y eso lo utilizamos dentro de la tabla. Aquí ya le añadimos, ¿no? En columnas, nuestra medida de alerta.
Entonces, eso nos referimos cuando decimos que es bueno añadirle semáforos. Entonces, simplemente la recomendación es esa. Es bueno usar semáforos para reportar el avance. Luego puede ser bueno este gráfico. Un gráfico de línea donde ponemos en el eje X la fecha. Y en el eje Y ponemos el avance físico y el avance programado. Con eso estamos haciendo un gráfico que nos permite comparar qué tan bueno fue el avance físico en comparación al avance programado. Cuánto hemos avanzado versus cuánto debíamos haber avanzado. Por tanto, si la línea celeste está por debajo de la línea violeta, eso quiere decir que estamos atrasados. Ahora, como la distancia se va reduciendo entre las dos líneas, eso quiere decir que en el último tiempo se redujo el atraso. Muy poco, pero se fue reduciendo. Entonces, eso está interesante a manera, ¿no?, de ver la eficiencia en el avance y la eficacia. Entonces, la idea simplemente es decir que en una hoja de avance lo que necesitaríamos es poner algunos indicadores que nos revelen eso. ¿Cómo vamos en cuanto a avance? Eso evidentemente es importante. Otra hoja sería la de ejecución. Entonces, otra hoja estamos destinándole a visualizar los indicadores de ejecución financiera y presupuestaria. Entonces, podríamos tener algo parecido a lo de la otra hoja. Un gráfico de líneas donde ponemos en el eje X la fecha, en el eje Y el devengado y el total pagado. O sea, ¿cómo vamos en cuanto a pagos? Hay cosas que ya se han devengado, pero que todavía no se han pagado a lo largo del tiempo. Además de que la distancia tiende a aumentar. Entonces, eso es un poquito preocupante. Si cada vez más aumenta lo devengado respecto al total pagado, pues podríamos entrar en una situación, ¿no?, de incumplimiento de pagos. Entonces es para revisar eso que podría ser útil aquí también un gráfico de línea. También podríamos hacer un gráfico de barras de el proyecto versus devengado y pagado, para ver en cuál proyecto tenemos más cosas devengadas de las que hemos pagado, dónde es mayor la brecha. En este caso parece ser que el proyecto 3 más se ha devengado que lo que se ha pagado, mientras que en el proyecto 2 estamos pues prácticamente al día, ¿no? Es bastante alto el hecho de que haya una distancia tan pequeña entre ambos. También puede ser bueno hacer un gráfico donde mostramos el total pagado por proveedor. ¿A qué proveedores les hemos pagado más? Entonces, eso es importante de reportarlo. Y luego, una tercera hoja que puede ser recomendable es de los riesgos, ¿no? Lógicamente, revisar los riesgos. O sea,
¿cuáles son los eventos más recurrentes o más frecuentes? Entonces podemos hacer un gráfico de anillo donde ponemos simplemente en la leyenda evento y en valores también el evento. Con eso va a contabilizar y sacar porcentaje de cuáles son los más frecuentes. Entonces, lo más frecuente son los hitos críticos, o sea, las etapas o acciones clave del proyecto. Eso es lo que más está ocurriendo. En segundo lugar, las acciones de observación técnica. Entonces, eso es normal. Con eso no hay mucho problema. Lo que sí está interesante es que en tercer lugar está el riesgo administrativo y en cuarto está el riesgo técnico. O sea, de las cosas que más ocurren dentro del proyecto, tenemos ahí el riesgo administrativo y el riesgo técnico. Entonces, esos serían los principales riesgos que hemos estado enfrentando. Con eso estamos visualizando eso, ¿no? Para revisar fácilmente cuáles son nuestros riesgos. También el impacto. Un gráfico de anillo donde ponemos impacto y en valores impacto. Entonces va a contabilizar cuáles son los impactos más frecuentes. Entonces, acorde a nuestro análisis, lo más frecuente es impacto alto. A la mayor parte de los eventos que hemos analizado los hemos calificado como de impacto alto. Entonces, eso muestra que hay muchas acciones importantes que se están llevando a cabo. Y también es algo que nos habla del riesgo, ¿no? Porque si lo más frecuente es el impacto alto, eso es para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces hay riesgo, hay un riesgo considerable en estos tres proyectos. Y pues también colocar los estados, ¿no? ¿En qué estado están? La mayoría están en estado activo. Entonces eso es también indicador de riesgo. De las cosas o eventos que ocurren en el proyecto, la mayoría tienen impacto alto y están activos. Entonces hay exposición, ¿no? Hay exposición a cambios adversos, ¿no? Que podrían darse en el proyecto. Entonces, simplemente eso. Simplemente eso como parte de los riesgos. Entonces, como decíamos hace un momento, se supone, ¿no? Que previo a esto hemos hecho un análisis de riesgo cualitativo. Y ese nuestro análisis lo hemos plasmado en el Excel y desde el Excel lo hemos jalado acá. Entonces estamos visualizando el análisis de riesgo que ya con anticipación habíamos hecho. Y listo. Por último, ¿no? Simplemente estamos visualizando la tabla de transparencia. Entonces es una tabla resumen de lo mismo que tenemos en el Excel, que lo colocamos en formato tabla. Entonces, ¿cuál sería el mensaje al final de cuentas? Que cuando hacemos un dashboard para temas del sector público, ya sea inversión pública o proyectos, evidentemente lo más importante es reportar el avance, la ejecución presupuestaria y los riesgos. Tendríamos que preparar datos como para informar sobre eso y pues clasificarlo, ¿no? En diferentes hojas, usar los tipos de gráfico más adecuados y listo. Con eso estamos llevando a cabo un
un reporte, ¿no? Dashboard para inversión y proyectos públicos. Por tanto, la conclusión es esa. Lo importante es hacer un adecuado registro de los datos. La clave está en tener los datos, ¿no? No siempre es fácil tener los datos. Escoger bien qué vale la pena colocar en el Excel. Y luego ya solamente es cuestión de traerlo aquí al software y utilizar, ¿no? Las visualizaciones y las medidas. Con eso vamos a tener nuestro dashboard que lo podemos complejizar o simplificar, ¿no? Respecto a esto. Por mi parte, con eso concluyo la exposición y pues quedo atento a la etapa de preguntas sobre el tema. ¿Alguna pregunta, comentario? Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Muchas gracias por la exposición. Me parece que es una herramienta muy interesante para poder exponer, graficar, ¿no? Como se dice, indicadores. Pero tengo una duda. He estado navegando y creo que el software tiene un costo, ¿no? Eh, O hay versiones, perdón, o hay versiones, digamos, libres. Porque sí, o sea, es bonito presentarlo así, seguro con un análisis de datos y todo aquello, pero me interesaba, digamos, y he navegado y tiene un costo. No sé si hay otras opciones, ¿no? O quizás el que he navegado estaba por 300 euros más o menos. ok. Sí tiene una versión gratuita y la versión gratuita puede ser suficiente porque la diferencia va a ser que la versión pagada tiene integración en la nube. Entonces, esa es la principal ventaja de la versión pagada. O sea, tiene más facilidad para cargarlo en la nube, reportarlo desde ahí, pero fuera de eso funcionan de igual manera. Entonces, sí tiene su versión libre. Ahora, en cuanto a alternativas, hay Tableau, ¿no? Pero Tableau sí es más restrictivo. Tableau sí es más enfocado en la versión pagada. Y bueno, versiones libres, pues está el lenguaje Python, ¿no? El lenguaje Python, si tenemos habilidad, ¿no? Para usar códigos de programación, entonces en Python también podemos hacer este tipo de cosas. Solamente la cuestión sería eso, ¿no? Que lo haríamos mediante códigos de programación, pero puede salir igual o mejor, ¿no? Que lo que tenemos en Power BI. Entonces sí hay diferentes opciones. Sí, gracias por la aclaración. Sí, y otra debilidad, ¿no? Como entidades públicas, lastimosamente se generan muchas matrices de información que prácticamente existe cambio de personal y cada quien propone, digamos, eh, cómo reportar la información y al momento de presentar a los financiadores o justamente para apalancar financiamientos es una debilidad de ese tema, ¿no? Quizás es importante que a nivel estatal podamos generar no sé, una compra, digamos, y que se pueda colgar y a la vez todos podamos llenar los datos y que se reflejen en estas gráficas, ¿no? Gracias por la explicación. Ok, sí, ese es un punto muy importante y muy interesante. Sí, o sea, esa discontinuidad, ¿no? Que muchas veces hay dentro de la gestión pública. Sí, o sea, lo ideal sería, ¿no? Que estén más o menos reglamentados la manera en que se tendrían, ¿no? Que desarrollar esto para que quede ahí, pues, más o menos consolidado, ¿no? Y que haya, pues, menos dependencias respecto a la persona
Eso sería interesante y bueno, ¿no? Por otro lado, pues es ya también un tema de trazabilidad, ¿no? O sea, de que se tiene que saber de dónde salió la métrica que seleccionó el funcionario para que nos demos cuenta, ¿no? ¿Por qué es importante mantenerlo? O quizá por qué sería necesario quitarlo, ¿no? Pero que haya así un proceso no más, así organizado. Entonces es muy interesante lo que menciona el licenciado Lucio Méndez. Es correcto que sí hay esa problemática, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que dice Carlos Siles, ¿los datos se actualizan automáticamente o hay que actualizarlos constantemente? Sí, o sea, si se actualizan en el Excel, si al Excel vamos añadiendo datos y activamos la opción de que se actualice en función de los datos, que eso se hace pues aquí en opciones y configuración. Entonces sí tendría que actualizarse. La otra opción que muchas instituciones lo manejan es que los datos estén registrados, ¿no? En una plataforma como SQL, en una base de datos, ¿no? Entonces desde ahí también se actualizaría automáticamente. Entonces ya se irían recalculando los gráficos y las tablas en función de lo que se va añadiendo. Eso sí sería algo útil, ¿no? Que tendría el programa. Eso. Buenas noches, una consulta. Sí. Estuve viendo, ¿no? Cómo ha ido armando su reporte. Por ejemplo, yo veo más la parte ambiental de los proyectos. Entonces, para poder hacer un reporte, un registro de todo lo que sería ambiental, ¿es aconsejable hacer en una hoja nueva o sería importante tal vez incorporarlo dentro de lo que es el avance físico del proyecto o en la parte financiera donde es el avance de planillas, ¿no? Ese también es un punto importante, una situación que puede surgir. O sea, a grandes rasgos, yo considero que sería preferible tenerlo en una hoja aparte, porque seguramente van a ser muchos indicadores y métricas que habría que reportar que son netamente sobre la parte ambiental. Ahora puede pasar que hayan algunas cosas que se intersecten con el avance o con el riesgo. Entonces ahí ya sería una decisión de dónde sería preferible colocarlo o reportarlo eso. Pero solo es una cuestión de organización, pero sí sería más claro tenerlo ahí, ¿no? En la hoja de la parte ambiental. Ahí netamente más claro, más fácil de mostrarlo, ¿no? Ese sería el criterio. Gracias. Ok. No hay de qué. Bueno, entonces, les agradezco a los presentes por su participación, por su interés en el tema y bueno, ¿no? Por mi parte, invitar, ¿no? Al programa, ¿no? Que se está promocionando en esta ocasión, que seguramente pues va a tener unos contenidos muy relevantes, ¿no? Para todo lo que es gestión y evaluación de proyectos e inversión pública. Entonces yo considero que ESAM es una institución que tiene bastante dedicación, ¿no? Al, a la capacitación a nivel profesional, entonces me parece que es un programa que puede ser valioso y beneficioso. Entonces, sin más que decir, por mi parte concluyo ahí la presentación y les deseo buenas noches a los participantes. Bueno, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos al magíster por la excelente exposición, por compartir sus conocimientos, experiencia y valiosos aportes que sin duda enriquecen nuestra formación profesional.
Asimismo, agradecemos a todos los participantes por su interés, atención y participación durante esta sesión. Les recordamos que continúan abiertas las inscripciones al Diplomado en Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Bueno, que tengan buena noche.